Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase no presencial de aspectos biomédicos del aborto. Mi nombre es Sergio López. En primer lugar vamos a hablar un poquito de la definición de lo que es el aborto, algunos aspectos de por qué es importante, qué tan frecuente es, algunos aspectos de por qué se produce el aborto, cómo se presenta, algunos tratamientos, las consecuencias que tiene el aborto a futuro y algunos diagnósticos diferenciales. Y para finalizar vamos a hablar un poquitito de el aborto provocado o el aborto solicitado por la mujer. En primer lugar hablemos de la definición. La Real Academia Española de la Lengua habla de que el aborto se define como la interrupción del embarazo, ya sea por causas naturales o provocadas. La definición en Chile dada por el Ministerio de Salud habla de que el aborto es la interrupción del embarazo, ya sea de forma espontánea o inducida, antes de las 22 semanas de embarazo o con menos de 500 gramos de peso fetal. Algunos aspectos de la epidemiología. Conocemos que aproximadamente el 50% de los embarazos finalmente no llega al término, y esto es producto de que del 100% de las mujeres que están embarazadas, solamente alrededor de un 70% se implantan y alrededor de la mitad son embarazos reconocidos. En este proceso existe una pérdida muy importante, y de los embarazos conocidos solamente un porcentaje llega a presentar una etapa fetal, y algunos de ellos se pierden en el camino entre la etapa fetal y los nacidos vivos. Si vemos los datos en Chile, conocemos que de acuerdo al Ministerio de Salud, aproximadamente uno de cada 10 nacimientos, un embarazo presenta algún egreso hospitalario producto de aborto. Eso quiere decir que existe un 10% en estos momentos más o menos de probabilidad de que los embarazos reconocidos presenten un aborto. Pero sabemos que existe un proceso mucho más importante entre medio en el que también se producen algunos abortos. Y esto es sumamente importante conocer acerca de qué es lo que pasa con un aborto. ¿Por qué? Porque existe una mortalidad materna asociada al aborto, ¿ya? Si bien esta mortalidad materna ha estado estable dentro del último tiempo, aún está presente. Por lo tanto, el manejo del aborto es algo que nos tiene que tener suma importancia. La verdad es que la introducción de algunas políticas de salud pública han logrado disminuir la probabilidad de que una mujer con un aborto eh, finalmente fallezca o tenga enfermedades graves. Nosotros conocemos que en, anteriormente, hace algunos años, las salas de obstetricia y ginecología eran ampliamente llenas por mujeres que estaban en unas salas de abortos sépticos, ya les llamaban las salas de sépticos, y en esos contextos era sumamente frecuente que las mujeres tuvieran complicaciones infecciosas de los abortos, ya sea porque fuesen provocados, ya sea porque las condiciones socioculturales eran distintas. Y desde ese punto de vista, la introducción de algunas políticas de salud pública, dentro de ellas la anticoncepción universal o el acceso a la anticoncepción, han logrado disminuir la mortalidad en el contexto del aborto. ¿Qué hay con respecto a la etiopatogenia? ¿A por qué se produce el aborto? Sabemos que uno de los dos principales factores de riesgo asociados a la presencia de un aborto son la edad y la historia obstétrica previa. No es lo mismo ser una mujer que está presentando su primer embarazo o que ya haya tenido algún embarazo con un resultado bueno, y en estos gráficos se señala qué tan probable es que una mujer, hacia acá está la edad de la mujer y hacia acá está el
riesgo de aborto espontáneo y cada una de las gráficas representa la cantidad de abortos espontáneos previamente que ha tenido la mujer. Sabemos que si una mujer tiene el antecedente de 3 o más abortos, es mucho más probable que presente un aborto. Por lo tanto, la historia obstétrica previa es muy importante. Y vemos claramente que la edad a la que se produce el embarazo es otro de los factores que va a aumentar la probabilidad de aborto. Con respecto a algunos factores que nos hacen evaluar qué tan importante es estos factores en el pronóstico del embarazo, el tabaco es uno de los factores más importantes. Ser un fumador activo aumenta el riesgo 1.6 veces, pero también el ser un fumador pasivo. Otros factores de riesgo son el alcohol, que es sumamente importante, aumenta 4 veces más el riesgo, el consumo de cafeína y la obesidad materna. Existen también algunos factores fetales. Conocemos que de los embarazos que terminan en aborto que se estudian, aproximadamente el 50% de esos embarazos tiene alguna alteración en los cromosomas desde el punto de vista fetal. Y sabemos que mientras más precoz es el embarazo, más probable es que los cromosomas o una alteración en los cromosomas sea el factor que produjo el aborto o que está asociado. ¿Cuál es el tema acá? Sabemos que las alteraciones en los cromosomas de alguna forma afectan la implantación, afectan el crecimiento, afectan el desarrollo, la placenta también está afectada con los cromosomas y de alguna forma esto es alguna respuesta biológica, normal, natural, esperada de la evolución que si es que un embarazo presenta los cromosomas alterados no prosiga el embarazo. Existen, además de los factores cromosómicos, algunos factores como por ejemplo las anomalías congénitas no asociadas a factores cromosómicos y también el trauma o la iatrogenia. Desde el punto de vista del trauma, sabemos que de todas formas el embarazo que está en curso es bastante poco probable que por un trauma leve se produzca un aborto. Estamos hablando de traumas graves, severos, sobre todo traumas iatrogénicos, producto de intervenciones médicas. Por ejemplo, sabemos que la biopsia de vellosidades coriales para establecer un estudio cromosómico es un factor de riesgo importante para una pérdida reproductiva. Desde el punto de vista de los factores maternos, sabemos que existen algunas alteraciones a nivel del útero, como el útero septo, que tienen una mayor probabilidad de presentar una pérdida reproductiva. Pero también sabemos que existen infecciones. A nivel materno existe la clásicamente denominada TORCH, que son el toxoplasma, la listeria, los parvovirus, la rubiola, el herpes, el citomegalovirus, entre otros. Y esos son factores que pueden producir un aborto. Pero también existen algunas enfermedades maternas endocrinas que afectan o que aumentan la probabilidad de presentar un aborto. Dentro de ellos la disfunción tiroidea, y en esto hay bastante discusión de qué es lo importante, si presentar un hipotiroidismo o presentar anticuerpos antiperoxidasa. Y la verdad es que al parecer los anticuerpos antiperoxidasa positivos son el principal factor de riesgo y no presentar una disfunción tiroidea. El problema es que si hay anticuerpos antiperoxidasa positivos, probablemente exista alguna alteración a nivel inmune y por lo tanto conocemos desde antes que si hay una enfermedad autoinmune pueden existir otras y estas pueden afectar las etapas del proceso del embarazo para que éste siga o continúe. Existen otras alteraciones maternas como el síndrome de Cushing, el síndrome de ovario poliquístico, la insuficiencia de cuerpo lúteo, la hiperprolactinemia o la diabetes que aumentan la probabilidad de presentar un embarazo a término. Con respecto a la insuficiencia de cuerpo lúteo, me gustaría que nos detuviéramos un momentito y que
tratáramos de considerar algunos antecedentes que son sumamente importantes. Existe entre un 11 y un 28% de asociación con respecto a los abortos recurrentes y la presencia de una insuficiencia del cuerpo lúteo. Desafortunadamente, para realizar el diagnóstico en estos momentos, el gold estándar es realizar una biopsia del endometrio al día 2 del ciclo. Pero una biopsia tiene variabilidad intra e interoperador. Y desde ese punto de vista es importante entender qué es lo que pasa con la insuficiencia de cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo del embarazo sabemos, está producido durante la ovulación. Es una característica sumamente importante. Sabemos que cuando el folículo se está produciendo finalmente y se produce la ovulación, se produce un cuerpo lúteo alrededor de él, y este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo es mantenido gracias a la beta-HCG que se produce posterior a la implantación. Y este cuerpo lúteo es sumamente importante porque este cuerpo lúteo produce progesterona, y esta progesterona ayuda a mantener in situ el embarazo a través de algunas fisiopatología, que es inhibir la estimulación muscular del miometrio y favorecer la unión entre el endometrio y el trofoblasto. También existen algunos otros factores maternos, que son las enfermedades maternas caracterizadas por la hipercoagulabilidad, dentro de ellas las trombofilias, ya sea congénitas o adquiridas, enfermedades reumatológicas como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido es algo que igual me gustaría mencionar y que me gustaría que describiéramos cuáles son las características del síndrome antifosfolípido, porque se asocia principalmente a aborto recurrente. El síndrome antifosfolípido es un síndrome que tiene algunos criterios bien establecidos para realizar el diagnóstico. Estos son criterios clínicos y criterios de laboratorio. Para realizar el diagnóstico se requiere la presencia de al menos uno de los criterios clínicos y otro de los criterios de laboratorio. Los criterios clínicos son trombosis vascular, uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o de vasos pequeños en cualquier órgano o cualquier tejido. La morbilidad obstétrica, y desde ese punto de vista el aborto es uno de los factores, criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido. Una o más muertes inexplicadas con un feto morfológicamente normal más allá de las 10 semanas de embarazo. Una o más partos prematuros con neonatos normales de menos de 34 semanas, pero en el contexto de eclampsia o preeclampsia severa o insuficiencia placentaria. Estamos hablando en el contexto de restricción de crecimiento fetal precoz. Y el tercer criterio de la morbilidad obstétrica es 3 o más pérdidas reproductivas espontáneas más allá antes de las 10 semanas de gestación, con anatomía materna y hormonas maternas normales. Y desde el punto de vista de los criterios de laboratorio, está el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipinas, IgG o IgM. Ojo, con respecto a los anticuerpos lúpicos, son 2 tomas separadas con 12 semanas. Y con respecto a los anticuerpos anticardiolipinas, lo mismo, 12 semanas de diferencia. Pero también puede existir la anti-B2 glicoproteína, que es IgM o IgG, que también tiene 12 semanas de diferencia. Sin embargo, todos estos estudios son principalmente en el contexto de aborto recurrente.
y por lo tanto existe un gran porcentaje de mujeres que vamos a tener en el que la condición que produjo el aborto no se supo, y esa es la gran mayoría de las mujeres. ¿Cuál es el discurso que tenemos que dar a una mujer que presenta un aborto? Es que la gran mayoría de las mujeres no conocemos qué es lo que pasó, por qué se produjo, pero cuando se produce el aborto y cuando se estudia, la gran mayoría, recordemos, es producto de alteraciones de los cromosomas. Con respecto al cuadro clínico, existe una variedad importante de situaciones en las que nos presentamos ante un aborto. En primer lugar, y vamos a hablar de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Salud en Chile, existe un concepto que se llama amenaza de aborto, cuya definición es una mujer embarazada que presenta contracciones uterinas dolorosas, y el diagnóstico se realiza con un dolor en el hipogastrio irradiado a la región sacra de tipo cólico que se repite con intervalos de 10 a 30 minutos. Cuando este dolor se asocia a sangrado a través del orificio cervical externo, hablamos de síntomas de aborto. Existe un concepto que es un aborto inevitable, que se define como un embarazo con un pronóstico ominoso, pero que no necesariamente tendrá un aborto. Dentro de eso existen algunos cuadros clínicos, como por ejemplo un cuello dilatado mayor a lo esperable para la paridad de la mujer, un huevo roto, que es una rotura prematura de membranas previable, un huevo infectado, un desprendimiento ovular o una metrorragia importante. Y el siguiente concepto es el aborto en evolución, que de acuerdo al Ministerio de Salud se define como un embarazo no viable con contracciones uterinas dolorosas y frecuentes y modificaciones cervicales, un cuello borrado y con dilatación del orificio cervical interno, y al tacto vaginal pueden palparse a través del cuello partes fetales u ovulares. Existe también un concepto que es el aborto producido, que es una paciente que ya ha tenido contracciones uterinas y que se ha evidenciado o relata que expulsó abundante material compatible con restos de embrión o feto. Y en este contexto, el aborto producido, por favor no lo confundan con aborto provocado, el aborto producido se divide a su vez en un aborto completo o en un aborto incompleto, que de acuerdo al Ministerio de Salud en Chile es cuando el grosor del endometrio es de más de 15 milímetros. Por tanto, en una paciente con un aborto producido tenemos que subcatalogarlo de acuerdo a la evaluación ecográfica. Existe además, aparte de estos criterios, un criterio adicional que habla del aborto séptico, que cualquiera de las categorías o etapas del aborto ya mencionadas que presenten fiebre sobre 38 grados Celsius en dos tomas separadas por 6 horas, se considera como un probable aborto séptico, y a esto se pueden agregar en algunos casos contracciones, flujo purulento a través del orificio cervical, con o sin signos de compromiso peritoneal, miometrial o anexial. Todos estos cuadros que hablamos anteriormente son mujeres que consultan con síntomas, pero también existen algunos abortos que son un hallazgo ecográfico, ¿ya? Y con respecto a eso, existe un aborto embrionado, que también lo llamamos aborto retenido, que habla en que si el embrión tiene mayor o igual a 7 milímetros y no tiene latidos cardíacos fetales, estamos frente a un aborto retenido. Esto tiene una especificidad de un 87% la medición de 7 milímetros. Existe otro concepto que es el aborto anembrionado o un huevo anembrionado, en el que se presenta un saco gestacional en la ecografía, pero en este saco gestacional no se ve embrión. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Si este saco mide mayor o igual de 25 milímetros como diámetro promedio, esto tiene una especificidad de un 95% para
tener finalmente un desenlace inadecuado. ¿Cuál es el tema? Que estos criterios son bastante grandes o existen diferencias acerca del manejo con respecto al aborto retenido o al huevo anembrionado. ¿Por qué? Porque existen embriones más pequeños que no van a progresar y existen sacos gestacionales más pequeños que tampoco van a progresar, y desde ese punto de vista existen criterios que son opinión de expertos para hacer el diagnóstico de falla de progresión. Y en este contexto, si tenemos un saco gestacional y no tenemos la vesícula vitelina o saco de Yolk, nosotros esperaríamos tener un embrión luego de 2 semanas. Si no se presenta este embrión, hacemos el diagnóstico de un aborto retenido. Si en este saco gestacional vemos un saco de Yolk o vesícula vitelina y no se aprecia un embrión luego de 11 días, la opinión de los expertos es que igual hagamos el diagnóstico de un aborto retenido. Con respecto al embrión, si vemos un embrión que mide menos de 7 milímetros, recordemos que si es 7 o más ya podemos hacer el diagnóstico, pero si mide menos de 7 milímetros y no tenemos una progresión en 1 o 2 semanas, también tenemos que hacer el diagnóstico de un aborto retenido. Con respecto a los hallazgos ecográficos, también existen algunas condiciones que nos hacen ser un poquito más pensados, que pese a que en estos momentos pudiese un embrión tener latidos, nos pueden hacer pensar que existe una mayor probabilidad de tener un pronóstico no tan bueno. Y desde ese punto de vista existen algunos criterios ecográficos, como por ejemplo que el saco gestacional sea normal, en el que la relación entre la medición del diámetro del saco gestacional promedio versus la longitud cefalonalga sea menos de 5, existe una probabilidad mayor. Eso quiere decir que el saco es más pequeño, o si el saco tuviese un contorno irregular, o si existe una reacción decidual de menos de 2 milímetros, ausencia del signo de doble halo, ecodensidad disminuida, la reacción coriodecidual, o una posición del saco en la parte baja del útero. Estos son factores de riesgo, no hacen el diagnóstico. También puede existir algunos sacos de Yolk anormales, que existen algunas tablas para determinar qué es la normalidad para la edad gestacional, y también existen algunos criterios con respecto a la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca al momento de realizar la ecografía es menos de 100 latidos por minuto, existe un mal pronóstico, pero si es de menos de 70 latidos por minuto, probablemente podamos interpretarlo como que este embarazo se va a perder. Existen algunos otros hallazgos ecográficos, como por ejemplo el hematoma subcoriónico, que también se denomina desprendimiento de placenta de primer trimestre, en que existe un riesgo 2 veces mayor de presentar un aborto, especialmente si es que este hematoma subcoriónico es de más de 25 milímetros o si se encuentra justo detrás de la placenta. En estos momentos les sugiero que hagamos una pausa y que continuemos a continuación con lo que viene, que son los tratamientos. Muy bien, entonces me gustaría que comenzáramos a discutir acerca de los tratamientos disponibles, y para eso vamos a diferenciar los tratamientos de acuerdo al cuadro clínico. En primer lugar, vamos a hablar de la amenaza de aborto. Recordemos que el Ministerio de Salud habla de que la presencia de contracciones uterinas es diagnóstico de amenaza de aborto. Sin embargo, sabemos que el presentar molestias a nivel pélvico no va a corresponder a una patología, ya que no cambia el pronóstico del embarazo. Y para eso tenemos acá una figura que nos recuerda cómo es la situación de un útero grávido. Este es un útero más grávido que en el contexto de un aborto, sin embargo nos sirve para ejemplificar algunas situaciones que se producen en la mujer embarazada, como por ejemplo esta de acá, que es que tenemos el ligamento redondo. El ligamento redondo va desde el fondo del útero, desde el cuerno, y se inserta en los labios genitales,
Y este estiramiento del ligamento redondo, producto de la atracción en el contexto de contracciones uterinas, es bastante doloroso. Además, se producen alteraciones en el útero grávido a nivel de la pelvis, como por ejemplo que moleste acá a nivel de la vejiga, que moleste acá a nivel del sacro y del coxis. Y también existe una situación particular que es la disfunción de la sínfisis del pubis, que es una alteración a nivel del pubis que es bastante dolorosa. Si es que no existen problemas o probabilidad aumentada de presentar un aborto finalmente en el contexto de molestias pélvicas, necesitamos manejar la ansiedad de la mujer. Y para eso las terapias basadas en estrategias cognitivas para disminuir esa ansiedad son nuestra principal herramienta. Y para eso la propuesta es que no hablemos más de amenaza de aborto. ¿Por qué? Porque amenaza de aborto le da una significancia de que existe la probabilidad de un aborto y vamos a tener a la mujer con más ansiedad. Y desde ese punto de vista, la propuesta es, cambiemos de concepto, hablemos por ejemplo de molestias mecánicas del embarazo. ¿Qué es importante? Que eduquemos a la paciente, por tanto, que le expliquemos que estas molestias son normales, son frecuentes, explicitémosle a la mujer después de un buen examen físico que no existen sospechas de algún diagnóstico diferencial, como por ejemplo apendicitis o algún otro problema en ella. Hagámosle una ecografía, evaluemos que está todo bien, le mostremos a la mujer que no existe ninguna alteración con respecto a el embrión y educarla con respecto a cuándo debe acudir, que debe acudir a la unidad de emergencia si es que presenta sangrado. Para el tratamiento del dolor existen diferentes alternativas, dentro de ellas una de las más comúnmente utilizadas es el uso de antiespasmódicos, que puede ser a través de supositorios antiespasmódicos o medicamentos orales. Nosotros clásicamente utilizamos la marca comercial Viadil simple porque es lo que está más ampliamente utilizado. Pero también si existen esas molestias, sobre todo si las molestias son más bien pélvicas, osteomusculares, dolor de espalda, la acupuntura podría ser una alternativa, ya que pese a que no está dentro de la que nosotros normalmente utilizamos en la medicina occidental, existe incluso una revisión sistemática de la literatura que habla que disminuye la probabilidad de presentar dolor. Con respecto a los síntomas de aborto, es decir, la presencia de dolor y sangrado a través del orificio cervical externo, el manejo que le ofrecemos a la mujer es expectante, esperar a ver cómo va evolucionando. Le educamos de que existe algún riesgo aumentado para presentar sobre todo un aborto y esa educación tiene que explicitarnos que la verdad es que la probabilidad de que presente un aborto igual es bastante baja. Aumenta el riesgo, sí, pero es bastante baja. Y el manejo expectante, por tanto, es la alternativa en estos casos. No existen beneficios con respecto al manejo con reposo en cama ni con respecto a la abstinencia sexual, porque no existe evidencia con respecto al tema de la abstinencia sexual. Pero sí con respecto al tratamiento médico podría existir alguna alternativa cuando se utiliza progesterona. Si ustedes recuerdan, al principio de la presentación hablamos del cuerpo lúteo, que ese cuerpo lúteo producía progesterona y que esa progesterona ayudaba a disminuir las contracciones uterinas y a favorecer la implantación del trofoblasto. Y la progesterona ha demostrado una utilidad cercana al 50% para disminuir la probabilidad de presentar un aborto en una revisión sistemática de la literatura del año 2011. Sin embargo, existe controversia con respecto a esta revisión sistemática de la literatura porque los estudios son muy pequeños, cada uno de ellos es de muy baja calidad y son ampliamente heterogéneos los resultados entre sí. Si es que esta revisión sistemática de la literatura fuera verdad y la reducción fuera cercana a un 50%,
existe un estudio de costo-efectividad que nos dice que el uso de la progesterona sí sería útil para el manejo. Como existe esta controversia en estos momentos, existe un gran estudio que se está ejecutando en el que se va a evaluar al mediano plazo si es que la progesterona podría ser útil para reducir la probabilidad de un aborto espontáneo. Cuando hablamos de los otros síndromes, el aborto inevitable, el aborto en evolución, el aborto retenido y el aborto incompleto, nos vamos a enfrentar a tres modalidades de manejo que son similares con respecto a la efectividad y con respecto a la probabilidad de presentar complicaciones. Y estas tres modalidades son el manejo expectante, es decir, señora, espere que esto vaya evolucionando de forma espontánea y no indicarle ningún tratamiento. Adicional, el manejo médico, que es principalmente con un medicamento que se llama misoprostol, y el manejo quirúrgico, que es principalmente dilatación y curetaje en pabellón. Y esto, para elegir alguna de estas tres modalidades, el manejo expectante, el manejo médico o el manejo quirúrgico, debemos decidir según el riesgo, según el beneficio, según los deseos de la usuaria y los aspectos legales que rigen nuestra profesión hoy en día. Me gustaría que habláramos de cada uno de estos manejos y para eso vamos a ver cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada uno de ellos. ¿Por qué sí deberíamos ofrecer manejo expectante a las mujeres? Porque la verdad es que el riesgo de infección y de satisfacción y ansiedad principalmente son similares, pero eso siempre y cuando se haga una buena educación con respecto a qué es el manejo expectante. Con respecto al dolor, la verdad es que también las revisiones sistemáticas de la literatura hablan de que no existen diferencias con respecto al dolor, con respecto tampoco a la fertilidad o a los recién nacidos vivos a futuro. Algo que es sumamente importante es que el manejo expectante es lo más barato de implementar. Es costo efectivo. El manejo expectante vale o cuesta aproximadamente 230.000 pesos menos que el manejo médico y aproximadamente 400.000 pesos menos que el manejo con cirugía. Esto basado en estudios británicos. Sin embargo, tenemos que aclarar que no siempre el manejo expectante es una alternativa y por qué, cuáles son los contras. El manejo expectante tiene mayor tasa de aborto incompleto, mayor tasa de cirugía no planificada. La mujer está esperando en la casa, de repente llega con un sangrado activo y por lo tanto tenemos que intervenir de urgencia, mayor tasa de sangrado y necesidad de transfusión. Entonces, existen algunos criterios que nos hacen pensar que el manejo expectante de entrada no es la alternativa y de acuerdo a ello los británicos dentro de su guía clínica hablan de que si es que una mujer tiene un riesgo aumentado de hemorragia, no le ofrezcamos un manejo expectante, como por ejemplo en un embarazo de más de 13 semanas, o sea, el útero está más grande y por lo tanto existe más riesgo de hemorragia. Si es que eventualmente existe una experiencia previa adversa o traumática con el embarazo, como por ejemplo un óbito, un aborto, una hemorragia anteparto, y desde ese punto de vista la mujer solicita no manejo expectante. Si existen riesgos aumentados con los efectos de la hemorragia, como por ejemplo una coagulopatía, ya sea de la mujer o ya sea producida o iatrogénica, como por ejemplo una mujer con trombofilia que usa tratamiento anticoagulante, cómo lo vamos a dejar en manejo expectante, si lo mejor es planificar la suspensión del anticoagulante de alguna forma para eventualmente realizar este tipo de intervenciones que no son manejo médico. O si la mujer tiene imposibilidad de recibir transfusiones, ya sea por aspectos biomédicos o sea por aspectos éticos o valóricos de esa mujer. También, si existe alguna evidencia de infección, es una contraindicación para ofrecer manejo expectante.
¿Cómo se ofrece este manejo expectante? Principalmente a través de la educación. Esta educación está basada en terapias cognitivas, estas mismas terapias cognitivas que nos sirven para reducir la ansiedad de la mujer de forma profiláctica. Y por lo tanto hay que explicarle qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, qué tenemos que hacer, como por ejemplo acudir a la unidad de emergencia para comprobar que el aborto se produjo de forma espontánea, cuándo consultar. Y otra cosa que es bastante importante y que genera controversia es cuánto esperar. Y desde ese punto de vista existen diversos tiempos de espera, desde 2 semanas a indeterminado, es decir, espera que evolucione para siempre de forma espontánea. Y esos tiempos de espera, la verdad es que no hay mucha evidencia con respecto a cuánto tiempo esperar. Con respecto al manejo médico ahora, el manejo médico, si es que nos elegimos el manejo médico con misoprostol principalmente, se podría evitar la cirugía en hasta un 70% de las mujeres y, lo que es sumamente importante, no existen diferencias en la tasa de infección o de hemorragia. Cuando se habla de costos, el manejo médico es mucho más barato que el manejo quirúrgico, aproximadamente 170.000 pesos más barato al cambio actual, de acuerdo a este mismo estudio británico. Sin embargo, el manejo médico tiene mayor tasa de cirugías no planificadas, hospitalizaciones no planificadas. En general, en los settings internacionales existe el manejo médico ambulatorio y también otra de las complicaciones que pueden existir son los efectos gastrointestinales del uso del misoprostol, como por ejemplo vómitos. ¿Cómo se ofrece este manejo médico? Les comentaba que el manejo médico principalmente se realiza con misoprostol. Me gustaría que habláramos un poquitito de él. Este es un análogo sintético de la prostaglandina E1, comercializado por primera vez en los años 80 para el tratamiento de la gastropatía por antiinflamatorios no esteroidales, y como uno de los efectos adversos se observó que producía abortos. ¿Cómo ejerce sus efectos? Sus efectos están ejercidos a nivel del músculo y del cuello del útero a través de receptores EP1 y EP2. En el músculo uterino aumenta la concentración del calcio adentro de la célula, lo que activa la interacción entre la miocina y la actina, por lo tanto produce mayor contractilidad. Y en el cérvix disminuye el colágeno total, incrementando la solubilidad del mismo, aumentando la acción lítica sobre el colágeno, induciendo metaloproteinasas y mediadores inflamatorios. El misoprostol se puede utilizar mediante diversas vías de administración. Están descritas la oral, que es decir, tragar la pastilla; bucal, la que se administra entre la encía y la mejilla y se permite la disolución en esa zona, al igual que la vía sublingual, en que en vez de entre la encía y la mejilla se introduce por debajo de la lengua y se permite su disolución. También se puede administrar rectal o vaginal. La vía vaginal está descrita como la que tiene mayor biodisponibilidad con menos cantidad de efectos adversos. La Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología define algunas recomendaciones de la administración del misoprostol y estas las divide de acuerdo a las semanas de gestación, si se trata de un primer trimestre del embarazo o del segundo trimestre del embarazo, como por ejemplo la interrupción del embarazo de forma voluntaria, el aborto diferido, el aborto incompleto o la preparación del cuello del útero para posteriormente realizar un aborto quirúrgico. Con respecto a si se trata del primer trimestre del embarazo, en el contexto de un aborto diferido, la dosis recomendada por la FIGO es de 800 microgramos vía vaginal cada 3 horas por 2 veces o 600 microgramos por la vía sublingual cada 3 horas por 2 veces. Si se trata de un aborto incompleto, la administración puede ser de 600 vía oral
400 sublingual o entre 400 y 800 vía vaginal. Si se trata de un embarazo con mayor tiempo de embarazo y se produjo una muerte fetal, la dosis recomendada es de 200 microgramos vía vaginal, vía sublingual o vía bucal cada 4 o 6 horas. Si se trata de un aborto inevitable, podrían ser dosis de 200 cada 6 horas por las mismas vías de administración. Y acá están las dosis recomendadas para preparación del cuello del útero en el contexto de permitir un mejor procedimiento quirúrgico. Existe esta revisión sistemática de la literatura con un análisis en red de cada una de las vías de administración y las dosis y la probabilidad de presentar las diversas situaciones acá descritas. El número, mientras más pequeño es mejor. Por ejemplo, la vía sublingual 600 microgramos nos da una mejor tasa de aborto completo, al igual que la vía de administración vaginal con 800 microgramos, pero los efectos adversos son más importantes si es que se administra sublingual u oral. Con respecto al manejo quirúrgico, es sumamente importante que enfaticemos que el manejo quirúrgico es el más eficaz porque tiene más alta tasa de resolución a las 48 horas, es decir, desde que se indica el tratamiento, al compararlo con el manejo médico, al compararlo con el manejo expectante, tenemos más rápida resolución, tenemos menos hospitalizaciones no planificadas. Para realizar un tratamiento quirúrgico es en general planificado, en general requiere menos tratamientos adicionales y menor necesidad de transfusiones. Pero ¿por qué no ofrecemos manejo quirúrgico? Porque existen riesgos quirúrgicos, riesgos anestésicos y riesgos propios del procedimiento a corto plazo y a largo plazo. Los a corto plazo incluyen perforaciones uterinas, hemorragias y laceraciones cervicales, y a largo plazo, producto de la cirugía, se pueden producir sinequias en el contexto del síndrome de Acharman. Recordemos también que el manejo quirúrgico es el más caro de los tres, es 170.000 pesos más caro que el manejo médico y aproximadamente 400.000 pesos más costoso que el manejo expectante. Entonces, tenemos estas distintas alternativas de manejo, el manejo expectante, el manejo médico y el manejo quirúrgico. La verdad es que existen pros y contras de cada uno de ellos. En general, las tasas de eficacia a mediano plazo son bastante similares, con distinta cantidad de efectos adversos cada uno de ellos, y por eso en estos momentos hay un protocolo de estudio para realizar un trabajo en red para comparar cada uno de estos manejos en las distintas modalidades de manejo médico con mifepristona misoprostol o misoprostol solo, de manejo quirúrgico mediante la succión o dilatación con curetaje o con preparación médica del cuello del útero o manejo expectante. Y este análisis en red es un protocolo del Cochrane que prontamente espero que tengamos resultados para evaluar cuáles son los pros y los contras de cada una de estas modalidades de manejo. Recordemos además que existe el aborto séptico, y desde ese punto de vista existen recomendaciones para el manejo del aborto séptico. Ante la sospecha de un aborto séptico, lo importante es hospitalizar, tomar exámenes como por ejemplo el hematocrito, el recuento de blanco, bilirrubina, orina completa, pruebas de coagulación, sobre todo la orina completa como el diagnóstico diferencial, solicitar hemograma en caso de no poder realizarse el ingreso, o sea, realizarlo diferido, dejarla en ayuno con antibióticos, y el esquema antibiótico que propone el Ministerio de Salud es con clindamicina, magentamicina o metronidazol magentamicina o ceftriaxona con metronidazol. Evaluar mediante una hoja de Choc o evaluar cómo está el ciclo vital cada 6 horas para evaluar cómo va a ser la conducta. El Ministerio de Salud nos propone que el legrado se debería realizar
después de 24 o 48 horas a febril con tratamiento antibiótico, y la única situación en la que se realiza un legrado antes de ese periodo es la metrorragia abundante, que puede desestabilizar hemodinámicamente a la mujer. Posterior a los tratamientos, hablemos un poco acerca de las consecuencias, y las principales consecuencias son consecuencias psicológicas, y ahí el manejo del duelo es fundamental. Me gustaría enfatizar principalmente que cómo podemos identificar a una mujer en la que su duelo puede ser patológico, y desde ese punto de vista realicemos una anamnesis adecuada para evaluar si existen trastornos depresivos o ansiosos previos o actuales que pueden ser factores de riesgo para presentar un duelo patológico, si existen algunos rasgos de personalidad o si existe falta de red de apoyo. Y desde ese punto de vista, el aspecto biopsicosocial en el manejo de una mujer que presenta un aborto es fundamental. Para el manejo posterior al aborto es sumamente importante que enfatizarles que todo aborto, de ser posible, debe ir con un estudio histopatológico del producto de la concepción para evaluar la presencia de enfermedad trofoblástica gestacional, y es la única forma de hacer el diagnóstico, como veremos en alguna otra de sus sesiones de clase. Hay que realizar una consejería principalmente orientada a que la abstinencia sexual está indicada por al menos 2 semanas para prevenir infecciones, que debe consultar en la unidad de emergencia si presenta fiebre, hemorragia intensa o dolor abdominal, y explicitar que la menstruación habitualmente debe ocurrir dentro de las 6 semanas posteriores. Con respecto a la profilaxis de isoinmunización RH, aún es discutible su implementación en el manejo del aborto, y por lo menos las guías británicas hablan de que la profilaxis para la isoinmunización debería ser solo en el tratamiento quirúrgico del aborto. Si se produce un aborto completo, es sumamente importante que establezcamos si es que efectivamente se trataba de un aborto completo. Por ejemplo, en estos abortos bioquímicos, que es la presencia de un test de embarazo sin la visualización de un embrión o de un saco gestacional adentro del útero, nosotros le denominamos a estos, y que presentan un sangrado, y a estos les denominamos abortos bioquímicos. Y para eso es sumamente importante que de alguna forma establezcamos un seguimiento para comprobar que se trataba de un aborto completo. Y para eso UpToDate nos presenta esta tabla que nos indica que, independiente del valor de beta inicial al momento de realizar el diagnóstico, el promedio de días que pasa desde que se produce el aborto hasta que finalmente el examen es negativo es 14 días o 2 semanas. Y desde ese punto de vista es sumamente importante recomendar algún tipo de seguimiento en estos casos, como por ejemplo que se realicen un test de orina en alrededor de 3 semanas, como para comprobar que esto se trata de un aborto completo. Otra de las cosas que es sumamente importante y que escapa del objetivo de esta presentación es el tema del aborto recurrente, y la verdad es que en estos momentos las definiciones hablan de que el estudio del aborto recurrente y la definición de aborto recurrente es en consenso si se producen 2 o más abortos, independiente de la edad gestacional. Y desde ese punto de vista es sumamente importante que desde ahí en adelante empecemos el estudio de estas pacientes. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, es sumamente importante que recordemos que cuando una mujer está con dolor y está con sangrado, pensemos en embarazos que no necesariamente están localizados adentro del útero, y por eso es sumamente importante que pensemos en un embarazo ectópico o en una condición sumamente rara
que es el embarazo heterotópico. Por tanto, en estas pacientes es sumamente importante evaluar los anexos ecográficamente para ver si es que presentan algunos signos de sospecha. Además existe la enfermedad trofoblástica gestacional, dentro de ellos la mola, y en ese contexto es sumamente importante pensar en la enfermedad trofoblástica gestacional. Si es que la clínica no es concluyente, podemos recurrir a la biopsia para pensar siempre en una mola. Pero también existen mujeres que están sangrando y que no presentan condiciones de aborto, sino que están dentro de los diagnósticos diferenciales, que pueden ser patologías cervicales, vaginales, vulvares o incluso rectales o vesicales. Y desde ese punto de vista el examen físico, sobre todo con espéculo, es sumamente importante al momento de evaluar a una mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede existir esta condición en la que el ectropion, que es una condición fisiológica en la que las glándulas endocervicales están exteriorizadas, estas son muy friables y es muy fácil que sangren. Por tanto, en una mujer que presenta, por ejemplo, actividad sexual en las últimas horas, estamos hablando de 24, 48 horas, y esta actividad sexual puede producir una pequeña herida a nivel de esta zona, y desde ese punto de vista es sumamente importante visualizar el cuello del útero. ¿Por qué? Porque también nos podemos enfrentar a carcinomas del cuello del útero, pólipos endometriales, y también nos podemos encontrar con que el diagnóstico no era desde el punto de vista ginecológico, sino que era otra condición que estaba causando el sangrado genital. Para finalizar, me gustaría que habláramos un poquitito de el aborto en el contexto de la solicitud de la mujer por aborto, y desde ese punto de vista el aborto médico, por lo menos de acuerdo al Ministerio de Salud y la Organización Mundial de Salud, es la forma de elección a través de medicamentos. El aborto médico recomendado es hasta la semana 12 con mifepristona misoprostol. La dosis es de 200 miligramos de mifepristona más 800 microgramos de misoprostol 24 a 48 horas después de la administración de mifepristona. ¿Y qué es la mifepristona? Bueno, la mifepristona es un antiprogestágeno, y desde ese punto de vista, recuerdan lo que conversamos acerca del cuerpo lúteo y la progesterona, la mifepristona produce un aumento en la producción de las prostaglandinas endógenas desde el endometrio, aumenta la sensibilidad del útero grávido a las prostaglandinas exógenas y como consecuencia tiene un aumento en la contractilidad del miometrio. Además, produce un ablandamiento y dilatación cervical, probablemente mediante la estimulación de la liberación de óxido nítrico y la expresión de sintetasa del óxido nítrico inducible en el cérvix del cuello del útero en el ser humano. Las indicaciones para la mifepristona son solicitud materna de interrupción voluntaria del embarazo en alguna de las tres causales permitidas en la ley 21.030 hasta las 24 semanas de embarazo, como manejo médico exclusivo en combinación con misoprostol o preparación para cirugía solo o en combinación con misoprostol. ¿Qué tan efectivo es este esquema? Este esquema de 200 de mifepristona y 24 o 48 horas después 800 de misoprostol tiene una efectividad de un 96.7% en una revisión sistemática de la literatura con 33.000 mujeres, pero esto solo hasta el día 70. De ahí en adelante se puede utilizar alrededor de hasta la semana 24 en combinación eventualmente con una modalidad quirúrgica, y este procedimiento tiene una efectividad cercana a un 97% de efectividad. Muchas gracias por asistir a esta clase no presencial. Les dejo mi email, sergiolopezleiva@gmail.com.
Si es que ustedes presentan alguna duda, alguna inquietud o si quieren corroborar algunos antecedentes o iniciar alguna discusión, estoy completamente disponible para que conversemos de esto. Muchas gracias.